mi Salvador. Estás escuchando la estación de bendición, la voz de Victoria. Río Verde, San Luis Potosí, 103.1 FM. Baytown, Texas, 87.9 FM. Oklahoma City, 1680 AM. Haciendo la diferencia, la voz de Victoria, la estación de bendición. Muy bien, hermanos, muy buenos días, Dios bendiga. Son las 6 de la mañana con 5 minutos del 8 de abril del 2016. Y bueno, ya tenemos en línea aquí al pastor Pablo Luna. Muy buenos días, pastor, ¿cómo está? Buenos días, hermano, pues listos, muy agradecidos con Dios, con mucho ánimo de empezar este viernes y esperando que las personas que lo están escuchando pues empiecen el día alimentándose de la palabra del Señor y con gozo para dar testimonio del Señor el día de hoy, pues agradarle en todo lo que podamos. Amén, pastor. Fíjate que desde ayer tenemos unos radioescuchas de Suecia, nos están escuchando desde Suecia y bueno, desde aquí les mandamos saludos, no sé si sean cristianos que viven por allá, pero desde ayer se nos reporta que nos están escuchando desde Suecia y bueno, les enviamos un saludo y qué bendición que la estación de radio llegue hasta allá, ¿verdad? Qué bendición a través de la internet. Y bueno, pastor, esta mañana, ¿cuál será el tema del que nos va a predicar? El tema del que vamos a hablar es la visión correcta del servicio. Tremendo, la visión correcta del servicio. Pues, pastor, adelante, los micrófonos son suyos, que el Señor los use. Adelante. Gracias, hermano. Muy buenos días, hermanos, a todos los que nos escuchan en todas las partes del mundo, ¿verdad? Estamos transmitiendo desde Nuevo León, desde Guadalupe, México, y bueno, pues estamos muy agradecidos con el Señor por este viernes y
vamos de ministerio, acerca del servicio a Dios, que es muy importante para nuestras iglesias, y a todos los que nos están escuchando en esta mañana quisiera hacerle yo una pregunta referente a su servicio. ¿Cuál es su servicio en la obra del Señor? Hoy en día nos encontramos con un servicio de parte de los cristianos demasiado indiferente, muchas veces rutinario, muchas veces sin el sentido de urgencia y la pasión que necesita hacerse en la obra del servicio al Señor. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes un texto donde el apóstol Pablo llama a los ancianos de Éfeso, de hecho, personas que él mismo había ganado, personas que él mismo había edificado, personas que Pablo mismo había instruido y desarrollado para el ministerio. El pasaje que vamos a ver, si usted tiene una Biblia cerca, y si no la tiene, bueno, le pido toda su atención, que escuche. Hechos capítulo 20, versículos 17 al 24. Hechos capítulo 20, versículo 17 al 24. Quiero que ponga atención, por favor. Dice el verso 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En este pasaje encontramos nosotros al apóstol Pablo dando instrucción de cómo servir a Dios. Creo que algo muy preciado en nuestro mundo es la experiencia. La experiencia es muy codiciada. En el mundo, cuando una persona tiene éxito en algún concepto, en alguna área de su vida, siempre tiene quien lo siga. Las personas quieren saber cómo aquella persona exitosa logró el éxito para ellos también lograrlo. Si una persona es buena en tecnología, si una persona es experto en inversiones, muchas personas van a los seminarios que esa persona da para que les enseñe cómo tener éxito. Creo que el consejo de expertos, el consejo de gente experimentada es muy útil, aún en la iglesia, particularmente en el área del crecimiento. He conocido seminarios o pastores que enseñan técnicas de cómo hacer crecer la iglesia. Muchas veces no es otra cosa más que mercadotecnia, pero estamos obsesionados con hacer crecer numéricamente nuestras iglesias. Y no estoy en contra de eso, sino en los métodos que se utilizan para eso. El apóstol Pablo, cuando él habla acerca de cómo cuidar la iglesia, de cómo servir a Dios, Pablo no usa ningún método. De hecho, lo que el apóstol Pablo hace es poner su ejemplo de cómo servir a Dios. Así que si tratamos de copiar la metodología de Pablo, estaríamos en un grave error, porque Pablo no usó métodos. Más bien, el éxito del ministerio de Pablo fluyó de una devoción a la verdad, de un carácter espiritual, de un compromiso para servir a Dios. Es decir, en pocas palabras, hermanos, Pablo vivía el mensaje que predicaba.
Si ustedes notan en la lectura que les di, en el versículo 18, cuando los ancianos llegan, Pablo dijo esto: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor. Dígame dónde está la técnica. No hay. Pablo está poniendo su ejemplo. En este texto, en este pasaje, Pablo pone su ejemplo para servir al Señor. Qué importante, hermanos. La única manera, la manera bíblica de que las personas lleguen a la iglesia, de que las personas se consagren, es que tú seas ejemplo. Cristo en el Nuevo Testamento dijo esto: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque ejemplo os he dado. Lucas escribió esto: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El escritor de Hebreos escribió lo siguiente: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pablo exhortó a los ancianos, Pedro exhortó a los ancianos de la iglesia de esta forma: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Pablo escribió a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores. Pablo escribió a los filipenses: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo elogió a los tesalonicenses y les dijo: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Imitadores de nosotros y del Señor. Y Pablo aconsejó a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, los que somos pastores, los que son líderes, los que son miembros, quiero que entienda una verdad: si usted vive la palabra de Dios y la ejemplifica en su vida, es la mejor manera de servir al Señor. Muchas personas están obsesionadas con algunas técnicas o estrategias y dicen: bueno, he hecho todo y no veo algún resultado en mi ministerio, en mi servicio, en el crecimiento. Bueno, déjame le digo algo, hermano: lo que da resultados y lo que Pablo está hablando aquí es que la gente ve si tú vives la palabra de Dios. Si tu vida ejemplifica, muestra, refleja la palabra de Dios. Este pasaje de Hechos 20 ofrece el ejemplo de Pablo en 4 áreas que todo cristiano, pastor, misionero o miembro de iglesia nunca debe perder de vista. 4 cosas en las que el servicio debe ser bien hecho. Estos 4 aspectos, estos 4 conceptos son muy importantes. Cualquier persona, cualquier cristiano que no tenga la perspectiva apropiada en estos 4 aspectos, no puede tener un ministerio que agrade al Señor. El medio que Pablo usa para dar estas 4 instrucciones o estos 4 conceptos de servicio, lo hace mediante su discurso final a los hombres que él mismo había preparado, a los hombres que él había enseñado y que con la ayuda de Dios había puesto en las iglesias, en la iglesia que tanto le había costado a Pablo edificar por 3 años, la iglesia de Éfeso. Y ahí en el verso 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso y llamar a los ancianos de la iglesia. Mileto era una ciudad que estaba a 65 kilómetros de Éfeso y Pablo, por razones de tiempo, manda llamar a los ancianos a Mileto para no perder tiempo en visitar la ciudad. Pero ahí vemos